Hola, esta va a ser mi primera y probablemente única publicación aquí. No soy muy bueno con estas cosas de internet. La verdad, no entiendo mucho de tecnología en general, pero mis nietos me ayudaron a crear esta publicación y dijeron que tal vez alguien podría estar interesado. Me llamo Aaron. Nací en 1972 y durante muchos años me dediqué a coleccionar cintas VHS. Tengo una colección bastante grande, cerca de 800 películas. Ya estoy retirado y he decidido dejar esta afición atrás. Pensé que si alguien las aprecia tanto como yo lo hice, podría darles un buen hogar. Además, no me vendría mal algo de dinero extra. Tengo de todo, desde éxitos de taquilla de su época hasta cosas más raras como proyectos universitarios grabados en cinta. Si andan buscando alguna película en particular, no pierden nada con preguntar. Tal vez con suerte la tenga. Oh, hola, mi papá y yo solíamos ver películas los sábados en VHS y me encantaría encontrar El último dragón de 1985. ¿Te suena? Me encantaría recuperarla por la nostalgia que me trae. Qué gusto encontrar a alguien con una colección tan grande. ¿Tienes de casualidad alguna cinta con comerciales grabados de la TV? Esas son una joyita para mí. Llegó a tener alguna cinta de terror poco conocida, tipo cosas como Basket Case o Face of Death. Es que estoy armando una colección especial en mi sótano. Vaya, la verdad no pensé de que mi colección fuera a despertar tanto interés. Me alegra mucho ver que todavía hay gente que aprecia estas cosas. Hasta mis nietos andan emocionados con toda la atención que ha tenido mi publicación. Ya la mayoría de las cintas más populares encontraron un nuevo dueño. Como dije, la mayoría de las cintas por las que preguntaron las tenía en mi colección. Un gusto ayudar. Pero lo que realmente me sorprendió fue la cantidad de mensajes preguntando por las otras películas, las más raras que poseo. Muchos parecían incluso más interesados en ellas, como si buscaran algo que ya no se encuentra en ningún lado. También me han preguntado mucho por qué dejé de coleccionar, y bueno, no es porque la haya perdido el gusto. Todavía me emociono al ver una portada vieja o al escuchar el zumbido de un VHS al comenzar. Solo diré que a veces, cuando las cosas cambian demasiado, uno ya no se siente parte de lo que tal vez te llenó de tanta alegría. A veces las cosas simplemente se tuercen. Eso es todo. Gracias a todos los que han escrito y mostrado interés. De verdad, me han alegrado los días. Wow, tremenda colección la tuya. Ojalá la mía algún día se acerque a esa. Pero me quedé pensando en lo que dijiste. Eso de que a veces las cosas se tuercen. ¿Qué fue lo que pasó? Suena que hubo algo más que simplemente perderle el gusto. Me da curiosidad. ¿Por qué dejaste de coleccionar cintas? Realmente no iba a responder más. Pensé en simplemente dedicarme a hacer los envíos y entregas de las cintas con ayuda de mis hijos, pero mis nietos me convencieron de contar lo que pasó. Dicen que quizás eso me ayude. Nací en 1972, así que vivía en el auge de los VHS. Les tomé un gusto desde joven. Comencé mi colección a los 15 años con River's Edge y Full Metal Jacket. Sí, siempre fui ese chico con esa clase de gustos. Eventualmente maduré, quiero creer. Desde entonces mi colección fue creciendo. Nunca me limité a un género o a la popularidad de los filmes. Fue a finales de la década de los 80s que todo mundo comenzó a grabar con VHS, desde tu programa de televisión favorito hasta la graduación de tus hijos. Yo encontré un refugio y una pasión en estas cajas de plástico ABS y poliestireno. Al principio, al igual que todos, comencé con las cintas más conocidas y fáciles de encontrar. Recuerdo que completé relativamente pronto las colecciones más comunes, como las de los clásicos de Disney o una saga completa de algún slasher popular. ¡Qué tiempos aquellos! Pero yo no me limité ahí.
continué coleccionando más. Al principio compraba directamente de Blockbuster o a cualquier lugar que vendiera. Después comencé a interesarme más en cintas de segunda mano, aquellas que estaban en ventas de garage o en tiendas de caridad. Supongo que mi gusto por esas cintas viene de alguna vena ludópata en mí. El no saber qué podrás encontrar en esas cintas era emocionante. Comencé por las ventas de garage. La gente a veces no tiene ni idea acerca de qué tesoros se esconden en cajas polvorientas y ropa apolillada. Estas cintas, usadas, fueron mi acercamiento al mundo amateur. Encontré de todo. Recuerdo la primera vez que encontré un proyecto universitario, un cortometraje horriblemente actuado. Trataba de algo así como un chico que regresaba de la universidad a su pueblo natal. Ahí descubre que el pueblo avanzó sin él. No recuerdo mucho más, ha pasado mucho tiempo. También recuerdo la primera cinta casera que encontré. Era un cumpleaños. Era una grabación vieja. Quizás era una grabada con las primeras cámaras caseras. Era el festejo de una niña pequeña. Ahora que la veo en retrospectiva, me recuerda a mi propia hija. Estas cintas tenían algo de encantador. Era como una pequeña ventana a los momentos más alegres de personas que jamás conoceré. Era francamente entrañable. Este es un pequeño resumen de mis aventuras en ventas de garage. De las tiendas de caridad no puedo decir mucho. Muchas cintas de ahí eran demasiado desgastadas como para funcionar. Ya saben, cáscaras arañadas, cintas magnéticas dobladas, enredadas o fuera del carrete. Pero son de los mejores lugares para encontrar reproductores, aún funcionales. También es una buena opción para encontrar televisores de tubo, pero no están aquí para eso. Están aquí para saber por qué dejé esta afición de la cual, ahora que lo externalizo, me doy cuenta de las muchas alegrías que me trajo, pero ya no me siento capaz de continuar. No con lo que pasó. Comprendo si no lo ven como algo que justifique mi partida de este hobby, pero para mí fue más que suficiente. Fue en un último paquete que conseguí. Fue un regalo de mi hija. Ella lo consiguió por parte de una vecina, una amiga de la infancia. Su padre murió recientemente y ella estaba interesada en deshacerse de todo lo que no fuera esencial. Yo realmente nunca conocí al hombre más allá de vista e interactuar en un par de saludos. No pude evitar sentirme mal por la amiga de mi hija. Su madre murió hace algunos años ya, pero supongo que eso nos espera a todos. Mis propios padres murieron hace años. Supuse que Mason tenía el mismo gusto por los VHS que yo. Si hubiéramos seguido por ese rumbo, quizás hubiéramos sido amigos y no simplemente conocidos forzados a convivir. Pero nuestras hijas siempre parecieron congeniar. Su nombre era Mason Brooks. Era un hombre tranquilo, no se metía en problemas, mantenía su pasto corto y sus mascotas en su propiedad. Nuestras hijas solían tener pijamadas todo el tiempo. Eran buenos tiempos. Cuando revisé la caja, era todo bastante normal y reglamentario. Eran 50 cintas. Algunas eran películas que ya tenía, un par nuevas. Varias eran citas educativas sobre higiene personal y algunos consejos médicos. En ese momento intenté hacer memoria. ¿Cuál era el trabajo de Mason? Hasta donde yo sabía, él era un simple actuario y ninguno de sus hijos se dedicó a la medicina. Probablemente solo fue un sueño frustrado. Solo era un hombre frustrado que decidió abandonar las cintas a su suerte en un ático polvoriento cuando perdió toda esperanza. Pero de ahí en más la gran mayoría estaban inutilizables, prácticamente eran basura. El tiempo no pasa en vano. Fue a prueba y error que descarté las que no se quedarían conmigo. Estaba algo frustrado con no tener nada interesante o nuevo. Fue con las 3 últimas cintas que todo se torció. Estas estaban un poco mejor conservadas. Me emocioné un poco al verlas. Se veían lo suficientemente bien como para que hubiera valido la pena la compra. Tomé la primera y la puse en marcha. El familiar sonido del reproductor funcionando me hizo sonreír. La cinta abrió con el título y de música tranquila. Las letras eran claras y concisas. Cirugía de piometra canina.
Esta era una cinta veterinaria. No era la primera vez que me encontraba con algo así, algo médico, pero era la primera vez que veía una cinta acerca de salud animal. Ahora, en mi ciudad hay una universidad con la carrera de veterinaria disponible, y supuse que la cinta se encontraba en buen estado. Aceptable, podría donarla. Ahí podrían darle un verdadero uso, y no estaría simplemente acumulado en polvo en una estantería. Continué mirando. La voz suave y tranquila de la narradora comenzó la introducción. No es el tema más agradable para encontrar, pero realmente nunca le he dicho no a nada, en especial a un tesoro tan extraño como este. La imagen que acompañó el primer punto era un ejemplo de pus. No pude evitar desviar la mirada. Era francamente desagradable. La pus de tono anaranjado seco fluía con una lentitud tortuosa por el pelaje del animal. Recuerdo sentir cómo mi rostro se contrajo del asco, casi como si el olor putrefacto de aquella secreción atravesara la pantalla y perforara mi nariz dejando una sensación funesta. Después de una breve introducción conceptual, la cinta pasó directamente al procedimiento quirúrgico. Nos presentaron al paciente. Una perrita criolla de pelaje beige, con manchas marrones, acurrucada dentro de una caja de frutas forrada con mantas. Su mirada triste, húmeda, se cruzó con la cámara por un instante. La narradora la llamó Coconut. Lo siguiente fue una imagen estática de un ultrasonido. No sabría interpretar lo que mostraba. En este punto ya no veía la cinta por interés académico, sino movido por una mezcla de curiosidad coleccionista y cierta obligación personal. Luego comenzó la preparación para la cirugía. La cámara ofreció una rápida vista de los instrumentos, gasas, bisturís, tijeras de metal brillante. Coconut, ya sedada, yacía inmóvil. La colocaron una manta quirúrgica azul con una pequeña abertura en el centro que dejaba al descubierto la zona abdominal. La narradora explicó que debían adormecer bien la zona con una serie de inyecciones en el vientre. Un escalofrío me recorrió la espalda, no porque lo que veía fuera cruel, pero al contrario, esto era para salvarle la vida, pero había algo en la escena que me resultaba difícil de procesar. Tal vez la inquietud del animal, la frialdad del entorno, o el hecho de que, en cierto modo, yo estaba invadiendo ese momento íntimo y clínico con ojos de extraño. El veterinario hizo la primera incisión con el bisturí. Mientras lo hacía, explicaba la importancia de lograr un corte limpio y amplio, suficiente para poder maniobrar entre los órganos abdominales. Sentí que el estómago se me encogía. Algo en mi interior se revelaba al ver aquello. Me pareció profundamente incómodo, pero no soy del tipo que se deja las cosas a medias, así que me obligué a seguir. Además, tenía la intención de donar esta cinta a la escuela, y para hacerlo debía asegurarme de que estuviera completa y en buenas condiciones. Con renovada determinación, seguí mirando. La narradora indicó que el corte debía extenderse hasta el ombligo para facilitar el acceso a los ovarios. Me estremecí. Solo imaginarlo me provocaba una punzada en el abdomen. Definitivamente nunca hubiera podido ser veterinario. La cinta continuó. Para evitar complicaciones de visibilidad, explicaban, era mejor cortar por capas. Primero la piel, luego el tejido subcutáneo, después la fascia. A través de esa ventana abierta, pude ver una estructura interna que parecía casi ajena. Una capa blanca con matices violáceos y rosados. Palpitaba y se contraía de forma lenta, como si respirara por su cuenta. Parecía algo sacado de otro mundo. Juraría que incluso a través de la pantalla podía ver el calor escapar de su cuerpo. Me sentí inquieto y algo enfermo. Esta película de tejido no duró mucho más. La narradora explicó la importancia de cortar esa membrana con sumo cuidado para evitar dañar el útero u otros órganos internos. La imagen me dejó una sensación fría, casi metálica, en el cuerpo. Dentro de las incisiones anteriores apareció esta nueva apertura. Un agujero oscuro y profundo, rodeado de carne inflamada y grasa de tonalidades rosadas y amarillentas.
Antes de que pudiera siquiera aclimatarme a la visión, el veterinario introdujo 2 dedos en la abertura y la estiró. Me estremecí de inmediato. Creo que incluso chillé con una mezcla de incomodidad y horror. Grité, giré el rostro, cubrí mi visión periférica con la mano y comencé a mirar solo de reojo, lo suficiente para asegurarme de que la cinta siguiera funcionando. En uno de esos vistazos rápidos, vi cómo el médico extraía el útero de Coconut a través de la incisión. El estómago me dio un vuelco y tragué en seco para evitar devolver el almuerzo. El ácido se filtró hasta mis papilas gustativas, dejándome aturdido. El pequeño órgano de una violeta oscuro con tonos azulados y venas guindas parecía casi ajeno al cuerpo de donde venía. Enredado en él, un tejido beige, enfermo, lleno de hendiduras, resultado de estiramiento y la manipulación médica, lo hacía aún más difícil de digerir. Volví a apartar la mirada, mi respiración se volvió temblorosa. Inhalé, exhalé y sin querer volví a mirar. Con movimientos firmes y precisos el veterinario comenzó a cortar y separar los ovarios. Negué con la cabeza, molesto conmigo mismo por no resistirme a ver más. La narradora continuaba con tono pausado, describiendo cada paso, cada corte, cada maniobra. Casi podía escuchar cómo se abría y crujía la carne por debajo de aquella música de elevador que seguía sonando como si nada. Decidí no mirar más, solo escuchar. La narradora comenzó a explicar las puntadas necesarias para retirar el útero por completo. En el fondo, me encontré murmurando una especie de petición a la nada, que Coconut estuviera bien, que todo ese proceso fuera realmente por su bien. Finalmente, cuando todo pareció llegar a su fin. Respiré hondo y volví a mirar. Me recibió una imagen que parecía el eco de lo que había visto antes. El mismo vacío, la misma carne, el mismo vacío que daba las entrañas de Coconut regresándome la mirada, solo que ahora estaba siendo cerrada capa por capa. Suspiré esta vez con algo de alivio. La herida fue limpiada, el útero extirpado, descartado. Me aclaré la garganta. Sentí un alivio genuino cuando la cinta cerró con un pequeño video de Coconut recuperada, viva y moviendo la cola, comiendo croquetas de un cuenco metálico en lo que parecía ser un patio común y corriente. Las palabras suaves del veterinario deseándole salud y una vida feliz me supieron a una palmada en la espalda. Con las manos aún sudadas, detuve la cinta y la aparté con cuidado. Me quedé sentado unos segundos en silencio procesando todo lo que había visto. Fue una experiencia fuerte. Como amante de los perros, me resultó difícil ver una criatura tan pequeña y vulnerable necesitar algo tan invasivo. Me rompió el corazón. Aún así, decidí que definitivamente la donaría. La aparté de un montón diferente con otras cintas destinadas a la escuela. Sé que para algunos aquí esto no puede parecer gran cosa, pero para mí lo fue. No es algo que pensé que vería. Sinceramente, estaría mejor sin haberlo visto. Quizás Mason pensó en volverse a la medicina veterinaria tras rendirse con la medicina convencional. Al final del día no soy nadie para juzgar los sueños de un hombre. Después de unos minutos de descanso, encendí el reproductor de nuevo y puse la siguiente cinta. Tal vez fuese algo más llevadero. Tal vez, con algo de suerte, hasta me ayudaría a pasar el mal rato. La siguiente cinta comenzó de una manera similar, música tranquila, casi como una cortinilla. La música se cortó de pronto, pasando a un fondo negro, con una ligera estática. La voz del narrador estaba distorsionada. Me recibió la imagen de una ficha de autopsia antigua. La expresión mortalmente neutral de la figura dibujada sobre la hoja amarillenta se caló en mi columna, como si esas pequeñas orbes negras juzgaran mis acciones. El narrador describe con lujo de detalle lo que dice Esther. Me sentí indigesto. 22 años, esa era la edad de mi hija menor. Mi mente me jugó una mala pasada abusando de mi empatía.
No pude evitar reflejar a mi hija en Melissa, castañas caucásicas. Mi nariz picó y mi boca se secó un poco al proyectar a mi propia familia en esa situación. No quiero ni imaginarme el infierno que es perder lo más valioso de tu vida por circunstancias ajenas a ti, por algo que se escapa completamente de tu control, por alguien que decidió que tenía más poder sobre tu vida. No es personal, solo es mala suerte. Intenté alejar mi mente de los pensamientos fatalistas. Pasé mis manos para limpiar el sudor que acumulaba en mis palmas gracias a la tensión. Escuchar las circunstancias del caso me rememoraron a todos esos insensibles documentales y videos de YouTube sobre True Crime. Nunca fui fan de esa clase de contenido. Lucrar con el dolor ajeno me parecía... En pantalla se presentaban fotografías claramente viejas y mal preservadas sobre el crimen. La gran mayoría estaban a blanco y negro. Estas se intercalaban con diagramas y dibujos médicos que describían cada punto del cuerpo, adentrándose en las descripciones de las heridas, los ojos amoratados e hinchados en tonalidades violetas y azules, la mirada lechosa perdida en la absoluta nada. Ya no había nada detrás de esos ojos, y aún así la tensión me invadió, como si fuera a clavar sus orbes desprovistos de vida en los míos. Cada moretón y herida eran irregulares. Esto sumado a las pequeñas matas de pelo que aún se aferraban a la piel blanquicia de su cráneo, emitían una inquietud que hasta la fecha me persigue y aún puedo recordarlo. Y francamente, no creo poder. Las descripciones siguieron. Cada vez eran peores. Costillas rotas, más golpes, evisceración. Pero al final de cuentas no eran descripciones morbosas, eran médicas, completamente estériles y desprovistas de emoción. Eso no quitó que me afectaran, creo. El poco tacto con el que se hablaba de esta persona, ella fue una persona, una que ya no está, era simple. Yo realmente no quería continuar con esto. Es mucho más fácil narrarlo que recordarlo. Puede que al leerlo parezca que vi todas estas cintas de corrido, pero no soy tan fuerte. A mitad de esa cinta de autopsia tuve que tomarme un descanso. Fueron 2 días en completo silencio para mí. Me mantuve lo más alejado posible de mi pequeño cine improvisado. Solo pensar en continuar me daba asco. Aunque eventualmente logré deshacerme de ese sentimiento y continué. Lo siguiente en las autopsias fue el examen interno. Efectivamente fue tan horrible como se lo imaginan. Hemorragias, edemas y contusiones. Tenía la tráquea seccionada y sus órganos internos estaban molidos. O al menos, esa es la mejor manera que... La parte final de la autopsia fue mucho más tranquilo. Para mí, al menos. Los exámenes toxicológicos quedaron pendientes. Se llegó a una obvia conclusión. ¿Causa de muerte? Homicidio. Un movido por el oído. Y esa era lo más indigesto de todo. Nada personal. Solo tuviste mala suerte. Creo que eso es lo más Esta cinta solo la puedo como algo duro de ver. Es como un buen documental sobre algún suceso hórrido, pero quitándole todos los aligerantes que te ofrece un documental, dejándote solo con los detalles escabrosos, ya que la cinta es absolutamente basada a terminología técnica. Supongo que esto no era algo para el público general, parecía más algo que usaría la policía para presentar un caso, y eso no me trajo paz. ¿Qué se supone que había sido Mason Brooks? Incluso yo, que me dedicaba activamente a conseguir cintas de segunda mano, jamás había visto algo como esto. ¿Cómo las había conseguido? Algo simplemente no cuadraba. Estas no son las cosas que un actuario guarda en su ático. Pero ahora ya solo falta una cinta. Supuse que no podía ser peor. Quizás sería algo acerca de protocolos médicos o cómo preparar una cirugía. Algo menos espantoso. La última cinta era la que estaba en peor estado.
pero aún así estaba lo suficientemente íntegra para verla sin problemas. A diferencia de las otras cintas, esta no tenía producción del resto, que podría ser bastante desagradables, pero tenían claramente producción detrás, bastante profesional en base a mi experiencia. La cinta comenzó sin introducción. Lo primero que me recibió fue cómo usaban un bisturí para abrir debajo del pectoral de una... parecía ser un hombre delgado y mortalmente pálido. La piel grisácea estaba desprovista de cualquier subtono que detonara vida. Quien realizó la incisión no tenía guantes. Sus manos se veían seguras, pero había algo extraño, una especie de falta de confianza. Algo no estaba bien. La persona tendida estaba apenas cubierta por lo que parecía ser una sábana blanca barata, similares a las que te puedes conseguir en el supermercado. Durante un segundo pensé que podría tratarse de un muñeco de pruebas, hasta que lo escuché. El sonido de las costillas desprendiéndose y partiéndose bajo la fuerza del hombre, sosteniendo ambas partes de la incisión para aplicar la fuerza necesaria. Las explicaciones vagas del hombre que realizaba todo daban paso a más confusión. Arrugué el rostro al ver cómo este individuo metió sus manos por el corte para comenzar a apretar el corazón de la figura inerte, como si jugara con él. Cada toma era cerrada, claustrofóbica, como si el autor no quisiera mostrar nada más que sus acciones. La siguiente toma era de este hombre sosteniendo el corazón en sus manos, mientras continuaba apretando y jugueteando con él. La luz rebotaba contra las zonas húmedas del órgano como si ésta tuviera una capa de líquido para preservar. No había ni una sola gota de sangre, pero eso no le quitaba lo inquietante. La siguiente toma era igual de claustrofóbica y cerrada. El hombre volvió a introducir el corazón dentro de la cavidad torácica del cadáver y lo presionó repetidamente contra la pared superior del torso, simulando latidos. Hablando de cómo estos latidos se percibían en el torso como si aún viviera. En este punto noté un pequeño frame. Fueron segundos, pero allí estaba, una fracción de un rostro. Lo más remarcable era el armazón de sus lentes. Me parecía conocido. ¿Era Mason? No podía ser. Decidí mentirme y creer que mi mente estaba decidida a hacerme pasar un mal rato. Pero lo indigesto de la cinta dividida, mi concentración entre saber por qué estaban grabando una autopsia sin guantes en un sótano mugriento y quién era ese hombre. Mi cerebro estaba en llamas buscando identificarlo. La falta de música, la grabación de calidad, los colores saturados, era una agresión a mis ojos. Podía ver la sangre adherirse y pegarse a la piel del hombre, tirando cada pliegue y fisura en la piel, mientras las huellas quedaban impresas sobre la piel y carne que el hombre manipulaba como se aferraba a sus uñas. Ya no estaba ahí, pero era como si el aroma plasmático de la sangre se aferrara a mi nariz y el sabor férreo inundó mi boca. Podía sentir las extremidades como hormiguearon, como si yo mismo lo estuviera haciendo. Mis dedos pesados, pastosos y sucios. Caí presa de la sugestión. Mi estómago se revolvió y mi rostro ardía. Me sentí enfermo. La cosa no mejoró. Cuando el hombre usó una especie de pinzas curvas plateadas mantener la abertura debajo del pectoral abierto a máxima capacidad sin que se partiera, el hombre rompió con sus propios dedos una ligera y delgada capa de tejido sobre el corazón y dejando admirar las venas y la forma del órgano a más detalle. El hombre colocó unas pequeñas pinzas de tenaza a los costados del órgano y le dio corriente. Comenzó a latir, a ritmos antinaturales e irregulares. Desvié la mirada, recuerdo ahogarme un poco. El metraje era más inquietante que asqueroso. ¿Eso era una autopsia ilegal? ¿O solo una grabación de pésimo gusto? Me limpié de nuevo.
El hombre comenzó a apretujar el corazón nuevamente. Mencionó lo que sentían los latidos contra sus palmas. Se preguntó si así se sentía el de alguien vivo. Arrugué la cara con disgusto ante los comentarios desafortunados del hombre. Él le subió el voltaje al aparato que estaba utilizando. Era un desfibrilador real, solo que este se ve terriblemente viejo. Creo que podría estar incluso hecho de madera. El hombre acercó las paletas redondas al órgano y le dio una descarga. El corazón ahora latía con rudeza, las palpitaciones eran violentas y fuera de tiempo. Parecía que se fuera a desgarrar en cualquier momento, o en el peor de los casos explotar. El hombre bromeó un poco y la cinta se cortó abruptamente. Pero mi martirio no terminó aquí. Dios sabe que no podía terminar aquí. Pero mis dudas no se esclarecieron. ¿Por qué alguien tendría esto? ¿Quién era Mason realmente? ¿Esto era una clase de cinta snuff? Me sentía mareado. La cinta continuó de inmediato. Ahora era una mujer. Se hizo un paseo rápido de su cuerpo. Pero no, yo noté algo. Si son conocedores, sabrán que esto que voy a hacer no es lo más adecuado para mantener las cintas en buenas condiciones. Pero ahora era necesario. Pausé la cinta. Estaba aún más desgastada que la anterior. El rostro de la mujer. Yo la conocía. Era Lorraine Brooks, la esposa difunta de Mason. Mi estómago dio un vuelco y mis ojos picaron con lágrimas. Tartamudeé un poco y no supe qué hacer. Lo que yo mismo había decidido ignorar me respiraba en la nuca. Aquello que me negué a aceptar venía a pararse. No supe qué hacer. ¿Llamar a mi hija? ¿A la policía? Mason está muerto. No es como que le puedan hacer algo. Le quité la pausa a la cinta para que continuara. Y una idea indigesta se gestó en mi cabeza. ¿Mason era el hombre de ambas cintas? No sé quién era el pobre diablo que le sacó el corazón, pero esta era su esposa. ¿Qué clase de degenerado era este sujeto? Tras el paneo del cuerpo de Lorraine, Mason mostró sus herramientas, mucho más profesionales que las anteriores. El hombre divagaba acerca de sus metas frustradas, acerca de la medicina, de cómo Lorraine nunca lo apoyó, pero que ahora ella sí creía en él y que lo dejaría trabajar con ella. Mason abrió una incisión de su pierna como si fuera mantequilla y separó la piel para poder apreciar la musculatura. Di la primera arcada. Gracias a Dios no hubiera un close-up al rostro de Lorraine. Si no, no lo hubiera soportado. Pero lo que continuó fue mejor. Mason retiró el cuero cabelludo de ella y comenzó a examinar su cráneo, haciendo medidas y fingiendo saber qué hacía. Con un gran esfuerzo partió el cráneo para poder llegar a su cerebro. Mis oídos sumaron y llegó a la siguiente arcada. En mi boca estaba frente sabor el ácido estomacal. Pero no continuó. Mason pasó el torso de Lorraine, lo abrió del canal y comenzó a retirar los órganos con facilidad inquietante. Todo estaba demasiado saturado. Solo se podían ver tonalidades de rojo y rosa siendo abatidas y separadas por el blanco de los guantes que usaba Mason. La disección era insoportable. Me levanté y bloqueé un pequeño bote de basura que tenía en la habitación. Lo aparté contra mi pecho y descargué mi estómago en él. No noté cuando empecé a llorar. Mi nariz moqueaba. Mi boca estaba inundada del agrio sabor del vómito y solo quería irme. No les puedo mentir. En ese momento dejé de prestar atención. Solo miraba, mientras mi mente se transportaba a todos los momentos en que los vi. En los momentos en los que Mason parecía una persona normal, no la clase de loco que diseccionaría a su esposa como una rana para biología. Todas las veces que mis hijas estuvieron en su casa y el pánico se apoderó de mí,
Mi mente trabajaba a máxima velocidad imaginando todas las configuraciones posibles, donde todo salió mal. La gente suele decir que el hubiera no existe, pero ¿y si algo hubiera pasado? ¿Si algo terrible le hubiera pasado a mi familia? Vomité nuevamente. Mason seguía diciendo cosas que para mí no tenían sentido, burlándose y alabando a Lorraine por igual. Negué con la cabeza. No podía seguir. No era lo correcto. Me armé de valor y dejé a mi ahora mejor amigo de lado para acercarme al reproductor. Me maldije por tener la reproductora de cintas tan cerca del televisor, porque ahora tenía frente a mí el metraje de cómo Mason partía y examinaba los órganos de Lorraine: pulmones, corazón, cerebro, hígados y otra arcada. Pero eso me lo tuve que tragar, ya que dejé el bote de basura atrás. Quité la cinta sin cuidado. Solo quería alejarla de mí. No importa cómo termine. Podría Lorraine levantarse al final y decir que fue una broma, y no cambiaría nada. Cuando logré sacarla, arrojé la cinta a un lado. Cuando todo estuvo en silencio, me quedé sentado en el suelo y me dediqué a sollozar. Ahora que cuento esto, me doy cuenta de que no lloré porque Mason le diera un maltrato al cuerpo de Lorraine. Lloré por mí mismo. Ya lo mencioné antes. La sola idea de que ese hombre hubiera estado en el mismo espacio que mis hijas era la sensación más aterradora que experimenté en mi vida. 1000 veces peor que cuando tuve un accidente de auto. En este punto ya no tengo mucho más que contar. Terminé no donando nada. Las cintas que no funcionaron fueron directamente a la basura. Estas 3 cintas las llevé a la policía. Aunque sé que ya no podrían hacer nada, ambos están muertos. Y no quiero ser tan directo, y esto al final de cuentas no me consta. Pero sé que Mason hizo esto. Su esposa no partió de manera natural. Lo sé. Aunque él no haya dicho explícitamente. Lo sé, y seguramente también se encargó del desconocido de la última cinta. Mis hijos terminaron por enterarse. Para mis 2 hijas fue igual de choqueante. Ellas convivieron más con la familia Brooks. Durmieron en su casa, comieron ahí. Lorraine solía cuidarlas cuando yo salía con mi esposa. Nosotros llevábamos a sus hijos a los parques de atracciones. Mason llevó a mis hijos al cine. Confiábamos en él. Mi mente simplemente no podía terminar de aceptar el hecho de que había un maníaco cruzando la calle y conviviendo con mis niños. Realmente esta situación me desencantó completamente de mi gusto por el coleccionismo. Si yo no hubiera tenido esta afición, nunca hubiera llegado a mí. Yo no tenía que ver esto. Hubiera preferido jamás enterarme de esto. La ignorancia es felicidad, dicen algunos. Y nunca han tenido tanta razón. Así que sí, este es el motivo principal por el que dejé de coleccionar cintas, pero en el fondo me alegra que ustedes aún lo hagan. Estoy genuinamente feliz por aquellos que tantos años me trajo de felicidad. Ahora pueda dárselas a ustedes. Probablemente no me vuelvan a ver por aquí, así que me despido. Cuiden de ustedes y de los suyos. Y de todo corazón, ojalá jamás se enfrenten a una situación así.